México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Amén, amén. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? Si fue para el Señor el aplauso, ese es lo más fuerte, por favor, pero fuerte, que el auditorio se retumbe. Bueno, vamos a empezar porque el tiempo lo tenemos medido. Vamos a orar para que Dios pueda bendecirnos y me pueda utilizar para bendecir su palabra y para poder transmitir el mensaje que Dios nos puso esta mañana. Cierra los ojos, vamos a orar, por favor, cierra los ojos. Señor Jesús, tú eres un Dios soberano, un Dios poderoso. Te damos gracias porque tu amor, Señor, se manifiesta todos los días. Te quiero pedir que esta mañana tu palabra fluya, el mensaje sea claro, contundente y prepara el corazón de mis hermanos, mis amigos, los que están viéndonos en casa, para que podamos transmitir lo que tú quieres para decir, para nosotros dar el mensaje, Señor. Gracias por tu amor y prepara la tierra, Dios, que tu palabra es poderosa y será para lo que fue enviada. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Muy bien. Fíjese, la palabra de hoy es una palabra que es pues sencilla, pero como siempre muy contundente, ¿no? Dios habla y es muy claro en lo que dice. El mensaje de hoy es: permanece en la palabra de Dios. Y permanece en la palabra de Dios, la palabra importante es permanecer en la palabra de Dios. Ahorita vamos a ver, yo les pido que piensen en tres ideas o en tres palabras importantes para esta palabra, para este mensaje. Es permanecer, es creer y es tener fe. Son tres ideas importantes que vamos a ir llevando durante el mensaje: permanecer, creer y fe. Y no es una más importante que de la otra, pero una tiene un peso específico en tu vida como cristiano, en tu vida como hombre y como mujer de Dios, ¿sí? Algunas veces creemos en promesas, ¿no? Tenemos fe en promesas. Yo sé que Dios me dijo una palabra, yo sé que Dios me dijo algo en la Biblia que viene para mí y lo creo, ¿sí? Tengo fe en que va a suceder, pero no espero que sea cumplida la promesa. Si yo sé que viene, ¿no? Aquí en la frase dice: algunos tenemos fe en la promesa, pero pocos paciencia en que se cumpla la promesa. ¿Por qué? Porque la paciencia implica un esfuerzo de esperar que la palabra se cumpla en tu vida. Entonces podemos a veces tener fe, pero a veces no paciencia. Y eso representa que tú actúas en tu propia fuerza, en tu capacidad, y no en la que dice Dios, ¿sí? No solo es importante tener fe, ¿sí? No solamente es importante tener fe, sino es creer en la palabra, es importante. Puedo tener fe y puedo creer en la palabra. Dos cosas importantísimas: tengo fe en la palabra y la creo. Excelente. Ahora el tema es si yo permanezco en la palabra. Y permanecer en la palabra implica estar en la palabra y vivir la palabra. Ahorita vamos a ver el significado de permanecer. Entonces podemos pensar: oye, ¿es bueno tener fe? Claro que es bueno tener fe. ¿Es bueno creer en la palabra? Claro. Pero es muy importante que permanezcas en la palabra, que te mantengas firme en la palabra, que pase lo que pase, aunque haya un problema y tengas fe en eso y no veas que se cumpla, esperes en que Dios va a hacer la obra en tu vida. Que esperes, que tengas el tiempo suficiente para esperar que Dios cumpla la promesa que te hizo. La creíste, tienes fe, pero hay que esperar ahora que la promesa se cumpla. Y para que esa promesa se cumpla, tienes que permanecer en la palabra. Porque yo puedo creerla. Los fariseos, los judíos, creían la palabra, tenían fe en la palabra, pero no permanecían, porque ellos la leían, ¿sí? Y no vivían la palabra. Tanto así cuando vino Jesús a ellos lo juzgaron y vieron cosas que no eran la palabra, pero ellos la creían y tenían fe a su estilo, pero no permanecían en la palabra. Tú tienes que permanecer, y yo, si quiero que la palabra, la promesa se cumpla. ¿Quiénes creemos o quiénes queremos que la promesa se cumpla? Levanten la mano. Todos queremos que la promesa que Dios me dio se cumpla, pero pocos tenemos la paciencia de esperar el tiempo. Queremos que Dios me dé respuesta inmediata.
Aún en este tiempo que hay pandemia, que hay gente que ha fallecido, gente que está muy enferma, desconfiamos de que Dios pueda hacer la obra en tu vida. ¿Por qué? Porque vemos las cosas humanamente y decimos, va a estar muy difícil. ¿Qué ha provocado eso? ¿Qué ha provocado que tú tengas impaciencia o falta de paciencia? Que la bendición que tiene para ti Dios se vaya. Porque Dios va trabajando en tu vida, va a llegar a darte la promesa, pero como tú te desesperas, te vas y no esperas a que el tiempo de Dios se cumpla en tu vida. Entonces muchas veces hemos provocado que la bendición que hay para tu vida se vaya por no tener el esperar, por no tener esa permanencia en la palabra. Y eso hace que en este caso tú pierdas la bendición. Y aquí la pregunta que podemos hacernos en un momento dado es: ¿cuántas bendiciones he perdido por no permanecer en la palabra? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Este versículo primero que vamos a ver se lo dice a los judíos, y vamos a ver dos ideas importantes. ¿Qué dice el versículo en Juan 8, 31, 33? Fíjese lo que dice el Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si había judíos que creían en Él, ¿no? Y a unos que no creían, se los dijo también. Dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, primero que dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, primer fruto de permanecer en la palabra es ser buenos discípulos. Siguiente versículo, siguiente, por favor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, si yo permanezco en la palabra, voy a ser un buen discípulo y voy a ser libre. ¿Quiénes quieren ser libres de pecado? ¿Quiénes quieren ser libres de esclavitud? Todos queremos ser libres. Y puedo creer la palabra y puedo tener fe en la palabra, pero cuando viene la tribulación, corro, porque entonces la palabra no se hizo en mi vida real, porque no tuve la paciencia para esperar, porque no permanecí en la palabra. Y luego, ¿qué dice después? ¿Qué le dijeron los judíos? Dice, le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Siguiente. Entonces los judíos están reclamándole: pues tú quién eres para decirnos que vamos a ser libres si nosotros nunca hemos sido libres, esclavos. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es decir, Jesús está diciendo bien claro que si tú no eres libre, que si tú haces cosas en el mundo, en el pecado, eres esclavo del pecado. Y habla a los judíos porque los judíos fueron muy radicales y fueron muy fríos en la palabra, no la vivieron tal cual. Y ellos estaban cometiendo pecados. Ellos pensaban que estaban bien, pero estaban mal. Y Dios, Jesús, se los vino a decir en su cara, pero ellos como que no entendían el cómo, porque iban a ser libres. Y luego que dice: y el esclavo no queda en la casa que para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Quién quiere ser hijo de Dios? Amén. ¿Qué implica? Tengo que ser libre para que esté en la casa de Jesús, en la casa de Dios. En mi vida, ser un hombre que reciba a Jesús, en mi vida sea Jesús que se manifiesta todos los días. Pero si no lo hago, ¿qué pasa? El pecado me va a estar contaminando, voy a estar luchando con esa parte por no permanecer. Y luego que dice al final: así que si el Hijo os liberase, seremos verdaderamente libres. Entonces yo tengo que entender que el único que me puede hacer libre es Jesucristo. Y eso representa que yo tenga que ser, obviamente, liberado por Jesucristo. Entonces vamos a ver tres ideas importantes. Yo lo acabo de comentar, pero lo quiero reafirmar. Ahí en la diapositiva viene: vamos a ser verdaderos discípulos, vamos a ser libres, y voy a ser hijo de Dios y no voy a ser esclavo si yo permanezco en la palabra. La clave aquí es permanecer en la palabra. Muchos creemos. ¿Quiénes creen en la palabra? Levanten la mano. ¿Quiénes creemos en la palabra? Yo creo en la palabra. ¿Tengo fe en la palabra? Sí, es cierto. La pregunta es: ¿yo permanezco en la palabra? ¿Yo realmente estoy permaneciendo en la palabra? Pase lo que pase, ¿sigo creyendo en la palabra? Yo de repente en esta pandemia me quedé sin trabajo, pero aún así sigo creyendo en la palabra. Es la pregunta. O me enfermé, se enfermó un familiar y eso me hizo una tribulación. ¿Sigo creyendo en la palabra? ¿O ya estoy dudando y ya como que quiero brincar y correr? Es una pregunta muy fuerte, pero es una pregunta real. Vamos a ver los significados de lo que es permanecer. Y aquí Dios nos va a hablar mucho más claro. Dice, permanecer, ¿qué significa? Dice, esperar, persistir, vivir, descansar, posar en la palabra.
y retener. Vamos a ver ahorita cada uno de ellos. Son 5 significados que ven muy sencillos, pero tienen una profundidad espiritual muy fuerte. Primero es esperar. ¿Qué significa esperar? Yo tengo que esperar en la palabra de Dios. Esperar en la palabra de Dios implica, pase lo que pase, yo voy a esperar que Dios me va a dar la respuesta que yo necesito. Aunque hay una tribulación, yo sé que debo de confiar en Dios. Y a veces es difícil cuando ves a alguien que está hablando de ese tema enfermo, ¿no? Ahorita el tema de, y yo, Señor, pero fíjese algo importante y se los quiero compartir. Y si lloro, perdónenme. Aunque tu familiar o una gente cercana fallezca, hay una promesa de parte de Dios. Y es esperar en Dios, decir, yo sé que si yo muero por alguna situación que está pasando ahorita, yo sé que tengo la vida eterna garantizada, porque creí en el Señor. Es decir, no implica que si yo espero en Dios voy a ser siempre sano, si Dios quiere eso. Pero si Dios quiere otro plan, la clave es que tú esperes en Dios, que permanezcas en la palabra de Dios. Esa es la clave, porque nadie somos eternos. Vamos a morir por el COVID o por lo que sea. Ahorita el tema del COVID es un tema fuerte que nos está llevando a darnos cuenta que la vida es un regalo de Dios, que todos los días vivimos porque Dios quiere. Hoy vemos que el COVID es una como que amenaza, una situación complicada, pero la realidad es que es esa, porque puede morir en cualquier momento. Entonces, ¿qué hay que esperar en Dios? Sí, Dios sabe cuándo y el tiempo. Entonces, si yo permanezco en la palabra, esperaré el tiempo de Dios. Y si yo fallezco, sé que tengo la vida eterna garantizada del Señor. Amén. Primera idea. Segunda idea. No, siguiente. Persistir. ¿No? Hablando de la paciencia es el esperar. Siguiente es persistir. ¿Qué significa? Dice ahí insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Pase lo que pase, amigo, hermano, agárrate de Dios, pase lo que pase. Yo comentaba ayer con un amigo, antier, todos te van a fallar, todos. El único que no te va a fallar, ¿sabes quién es? Jesucristo. Él no te va a fallar. Entonces, lo mejor que puedes hacer es confiar en Él. Aunque haya dificultad, hay que insistir en creer en la palabra, persistir en la palabra. ¿Y cómo lo podemos lograr? Podemos lograrlo orando por tu promesa. Si Dios me dijo que voy a tener esto, oro y agradezco lo que tengo. Muchas veces que oramos y lo que Dios te entregó no lo aprecias. ¿Por qué? Porque somos así, el ser humano. Dios, gracias por este día. Está lloviendo, qué feo. Gracias a Dios. Y mañana quién sabe cómo sea, pero hay que agradecer y orar por lo que te prometió el Señor. Algunas veces la situación, la injusticia de las cosas del mundo, lo que has tenido problemas, o de repente dice, es que no es justo. La palabra de Dios dice que no hay que buscar, Dios nos iba a apartar del mundo. Dice Dios que el Señor nos iba a mantener en el mundo, pero nosotros nos íbamos a contaminar. Entonces hay que insistir en la palabra, que Él nos haga rema en nuestra vida. Siguiente idea, adelante por favor. ¿Qué dice? Vivir la palabra, abraza la palabra, vive la palabra. Si crees, que la creas y que la vivas completamente. Que no creas en que hoy sí, mañana no se cumple. Vive la palabra, abraza la palabra. Siguiente, descansa en Dios. Por más problema que tengas, descanse Dios. Dile, Señor, aquí estoy, no puedo. Y llora y clama, pero nunca dejes de estar en la palabra. Nunca tires la toalla, porque vas a creer, vas a tener fe, pero si persistes en la palabra, vas a poder descansar en Dios. Pase lo que pase, pase lo que pase, Dios estará contigo todo el tiempo. ¿Sí? Siguiente, por favor. Y por último, retener la palabra. Retener la palabra significa que aparte de que descanso en la palabra, aparte de que la vivo, la retengo, la abrazo y no me suelto de ella, pase lo que pase. Aunque haya dificultad, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Si hay una dificultad fuerte y que veo ya no, la voy a soltar y me voy a ir. Y en ese momento la promesa ahí se quedó. Permite, amigo, hermano, a que Dios haga la obra en tu vida. Dios te prometió algo en la palabra, en la Biblia. Ahí está la promesa. Pero si tú te vas y abandonas la palabra, no la retienes, ¿qué no vas a permitir que Dios, la promesa que hay
en la palabra se cumple en tu vida. No lo vas a permitir, porque Dios es un proceso. No es Dios está para servirte. Dios es Dios, Él es soberano y te va a bendecir cuando Él crea conveniente, pero tienes que esperar. ¿Quieres que rápido Dios me diga una cosa? Oré por algo, yo lo quiero rápido. Dice Dios, espera el tiempo. Y a veces no es así, queremos todo rápido. Y entonces si yo me alejo, la bendición se queda. Siguiente, por favor. Y a veces en la vida diaria es complicado. Es fácil creer en la palabra. Yo creo, Señor, en ti, yo te amo, Señor, y yo alabo, y yo brinco y todo. Viene la tribulación y ¿qué pasa? Corremos. Es fácil en la vida diaria creer. Siguiente. Pero es difícil permanecer. Permanecer implica estar sentado en la palabra y pase lo que pase, no desfallecer. Ahorita sabemos que están enfermos los dos pastores, Pastor Beto Montero y el Pastor Víctor Andrade. Pastor Víctor Montero lo operaron y todo va muy bien, pero el Pastor Víctor Andrade fue hasta Querétaro, ya está en Querétaro, está delicado, pero va procesando, va mejorando el tema. Yo comentaré, me dio mucho sentimiento porque es un hombre de Dios, un hombre que ha estado firme en la palabra, y uno pensaría, pero ¿por qué? Dios sabe por qué. Y eso implica que permanezca, que su familia y que lo estamos y que lo queremos, estemos orando por él, sabiendo que la promesa se va a cumplir en su vida. Pero eso representa que tú permanezcas en la palabra. No solamente que la creas, que permanezcas en la palabra. Cuando tú permaneces en la palabra, Dios hará lo demás. Y fíjate, cuando tú permaneces en la palabra, ¿qué es lo que va a pasar? El Espíritu Santo va a venir y te va a fortalecer tu vida para que tú puedas caminar y la promesa se va a cumplir en tu vida. Dios te va a ayudar, pero Dios quiere que tú hagas de tu parte, que tú digas, yo me esfuerzo en ti, Señor. Y entonces Dios viene por medio del Espíritu Santo y te da fortaleza para mantener caminando en la palabra. Si tú quieres que todo sea fácil, Dios quiere que te esfuerces, que tu carne la doblegue, y aunque tenga un problema, llores, pero te sigas ahí, que permanezcas ahí, que no te hagas a un lado. ¿Sí? Siguiente. Y la pregunta que hice hace rato, ¿cuántas bendiciones hemos perdido por no permanecer en la palabra? No levante la mano, pero yo puedo decir que yo he perdido una bendición por no permanecer en la palabra, por no ser firme y por moverme. Perdí un trabajo muy bueno, ganaba muy bien, pero por no permanecer en la palabra, por no estar firme en la palabra, porque me empecé a tambalear y perdí un trabajo muy bueno. Y lo entiendo que estuvo mal, pero ahora la pregunta sería, ok, ya el pasado quedó atrás. Ahora la pregunta es, ¿cuántas bendiciones quieres tú y yo perder? ¿Sí? Por no permanecer en la palabra. Lo pasado no podemos hacer nada, pero tu futuro y el mío y el presente, ¿de quién depende? De Dios. Si permanezco en la palabra. Si no permanezco en la palabra, seguiré perdiendo bendiciones. Y luego nos quejamos, es que el Señor no me ayuda, y es que el Señor no esto. Pero la pregunta, cuando hubo una tribulación, ¿qué hiciste? Te fuiste. Aguante, permanezca en la palabra de Dios. ¿Sí? Permanezca en la palabra de Dios. Siguiente. Fíjense, este versículo ¿de qué habla? Este versículo le habla a sus discípulos. Y aquí algo viene bien padre y bien bonito, y se los quiero transmitir. Espero que Dios me dé la sabiduría para transmitírselos. Dice, si permanecéis en mí, eso lo dijo a los judíos, ¿se acuerdan? Al principio. Si permanecéis en mí, ahora viene la parte fuerte, y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué dice? Pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Qué significa? Los judíos creían en la palabra, sí. ¿Tenían fe en la palabra? Sí, pero no permanecían en la palabra, porque no lo reconocieron. Ellos juzgaban, ellos no tenían esa bendición de recibir una revelación. Todos fueron radicales, fueron fríos. Pero los discípulos, está diciendo Jesús, si tú permaneces en la palabra, sí, pero la palabra permanece en ti, significa que la palabra esté en mi vida todo el tiempo, y todo el tiempo mi referente en la vida sea la palabra de Dios, no el consejo del mundo ni del primo. Esto significa que la referencia de tu vida sea ¿qué dice el Señor de esta situación? ¿Qué haría el Señor en esto? Busca la palabra, busca el consejo de parte de Dios a un pastor, un líder, y dile, oye, ¿qué pasa en esta cosa, en situación? Y Dios te va a dar la respuesta. Pero si tú vas a buscar respuesta allá afuera, estoy seguro que la respuesta no es adecuada de parte de Dios.
Si yo permanezco en la palabra, dice aquí, regrésale al versículo, por favor. Pero la palabra permanece en mí. Cada vez que yo tengo una situación complicada en mi vida, voy a ir a la palabra. Voy a ir al Señor a orar. Voy a pedir un consejo, pero a Dios, al pastor, al líder, a la palabra, a la prédica. No al amigo, al primo, porque te van a dar un consejo del mundo. Si es un hombre de Dios, una mujer de Dios, te van a dar un consejo. Y la palabra va a estar todo el tiempo refrescado en tu vida. Y refrescado en tu vida. Y refrescado en tu vida. Yo lo puedo leer, puedo entender, creer y fe. Pero si no permanece en mí la palabra, de nada sirve. ¿Qué dice el siguiente versículo? En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si tú permaneces en la palabra, vas a dar fruto. Oye, voy a predicar en muchos lugares. No, Dios te va a llevar si Dios quiere. Pero ¿sabes a quién tienes que predicar primero? A tu esposa, a tus hijos. Esos son los primeros. Tu trabajo, donde estés. Y Dios te quiere llevar a otro lugar, que te lleve. Pero primero es tu familia, tu trabajo. Tú mismo, ser un testimonio de la palabra de Dios en tu vida. No decir una cosa y ser otra cosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, amigos hermanos? Permanecer en la palabra. No hay de otra opción. Si quiero seguir bendecido por Dios, la puedo creer, mucha gente la cree. Mucha gente tiene fe en la palabra, pero muchos también tiran la toalla y no permanecen en la palabra. En este tiempo de la pandemia, que estamos aquí nosotros, y vienen las 12 otro grupo, y que algunos ven en internet en la casa, qué bueno, pero muchos se han enfriado porque no permanecen en la palabra. Se han enfriado porque no han venido, porque no buscan de Dios. Es que el pastor no me busca, o porque no tengo mi grupo. Busca la palabra. El viernes ya hay reunión. Este viernes fueron 20 carros a un lado del Hotel Calinda. Busca al Señor. Que no dependa del otro, depende de ti, que busca al Señor. ¿Dónde hay reunión? ¿Qué hay que hacer? ¿Con qué me conecto? ¿Qué busco? Dios te quiere bendecir, sí es cierto. Y Dios te dio las herramientas para que lo busques. Pero Dios no va a estar, mijito, ¿te parece bien? Busca al Señor, mi hermano, busca al Señor. Donde Él esté, hay reunión aquí, hay virtual, hay muchas formas de hacerlo. Y nos conviene, ¿qué es lo peor? Nos conviene a nosotros permanecer en la palabra de Dios. Al Señor sí le conviene porque te quiere y te quiere bendecir. Pero ¿a quién le conviene más? ¿A Dios o a ustedes o a mí? Pues a mí me conviene. Debo de buscar al Señor. Yo debo buscar permanecer en el Señor. Siguiente, por favor. Vamos a un ejemplo. Vamos a un versículo, pero luego vamos a un ejemplo de un hombre de Dios que permaneció en la palabra. Oigan, ¿tuvo errores? Sí, tuvo errores. Ahí en una diapositiva ponía yo, me detengo para continuar. Significa, me puedo cansar, es válido. Sí, Señor, de veras, no la veo llegar. Tomo un descanso y me sigo caminando. No me voy a echar para atrás, sino hago un descanso, pero sigo. No me muevo el camino. Si el camino para llegar a Jesucristo es allá y voy caminando, no me puedo desviar, me tengo que seguir para llegar al Señor. Esa es la clave. Oye, me detuve aquí para descansar, es válido, pero no dejes de caminar hacia el Señor. Dice en Romanos 4, 18-24, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Esa era tu descendencia. Siguiente. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Siguiente. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y aquí hablamos ahí de Abraham, el padre de la fe. ¿Sí? Era de una promesa que iba a tener multitud de descendencia y una tribulación, y falló, pero que se mantuvo en la palabra. ¿Sí? Se equivocó, pidió perdón y siguió en la palabra. ¿Lo puede ser tú y yo? Claro, lo podemos hacer, pero no separarnos de parte de Dios. Luego dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Siguiente. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesucristo, Señor nuestro. ¿A qué se refiere? Si creemos en Dios, en Jesucristo mismo, Dios nos va a llevar a bendición. Pero la clave es
permanecer, mi hermano, permanecer. Es muy sencilla la palabra, pero a veces muy complicado permanecer. A veces creemos que el mundo es justo, como lo comenté hace rato, y no es cierto. A veces situaciones complicadas, amarguras, problemas. Y dice, ¿sabes qué? Lo último que quiero hacer es pensar en Dios y me voy. No quiero saber Dios, no es cierto, no existe, no lo veo. Me corrieron del trabajo injustamente, perdí mi empleo, mi empresa quebró. ¿Dónde está Dios? Y te separas. Permanece en Dios, permanece en Dios. A veces un matrimonio tiene problemas y dice, no creo, claro, cambia mi esposo. Busca al Señor y vas a ver que el tiempo se va a hacer. Al tiempo Dios lo va a cambiar. O a tu esposa. Siguiente. ¿Puedes subir el grupo de alabanza, por favor? ¿Pueden subir? ¿Qué dice Hebreos 6:15? Dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces, mi hermano, aquí la clave es que busquemos permanecer en el Señor. Entendamos que el tiempo de Dios es perfecto. Entendamos que al final yo debo de resistir, debo de retener la palabra, debo de vivir la palabra, ¿sí? Debo descansar en el Señor y no puedo yo desfallecer. Dios no te va a fallar, Dios va a cumplir su palabra en ti, pero permite que Dios haga la obra en ti, permite que Dios cumpla lo que te prometió, porque muchas veces, vuelvo a repetirlo, nos desesperamos y nos vamos y no permitimos que Dios haga la obra en tu vida. Y ya viene la bendición y como ya no veo claro, me separo de parte de Dios y me voy. Y vuelvo a repetir, es complicado ver que en este tiempo el enemigo se ha encargado de eso. No permitas que tú seas uno más de eso. No permitas que el enemigo te robe la bendición. Al contrario, permite, ¿sí? Permite que tú seas ese hombre, esa mujer que ayudes a muchos más a permanecer en la palabra, a resistir en cualquier situación, a descansar en la palabra, aunque tú tengas que llorar y tengas que ver las cosas difíciles. Permite que Dios haga la obra en tu vida. Permítelo. Si no lo haces, lo que va a pasar es que Dios no puede hacer la obra en tu vida. Y tú puedes reclamar a Dios, es que Dios es injusto. No, Dios es justo. El problema es que tú no supiste esperar el tiempo de Dios. Abraham duró años. Le dijo la promesa y duraron muchos años literalmente, a que llegara la promesa con Abraham. No fue fácil. A Abraham no le dijeron, vas a ser padre de multitudes y ya en 2 años, ya, no, años. Tropezó, pero se mantuvo y siguió permaneciendo en la palabra. Tú tienes una tribulación de 2 meses, 3 meses, de 4, 6 meses y ya andamos tirando la toalla y buscando soluciones del mundo. Dios dice, hijo, te amo. Hijo, mandé a Jesucristo para que fueras libre, pero permanece en mi palabra. Abraza la palabra, vive la palabra, retén la palabra, no la sueltes. No permitas que pase nada de eso. Y no es un tema de que el enemigo, ojo, el enemigo sí te puede tentar, pero ¿quién decide? Yo decido retener la palabra o soltarla. Él no te va a agarrar y te va a quitar la palabra de tu mente. No, yo la creo, Señor, y tengo fe. Pero la única diferencia de eso a permanecer es que pase lo que pase, me detengo y me siento ahí en la palabra hasta que la promesa llegue, hasta que lo que dijo Dios para mí llegue, pase lo que pase. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar y quiero orar por ustedes. Y esta alabanza que van a escuchar, obviamente la pueden cantar o la pueden escuchar, y habla aquí precisamente de eso. Habla que el pasado ya no podemos hacer nada, y aún del futuro no podemos hacer nada, pero sí del presente. Y ese presente ¿de quién depende? De Dios. Depende de Dios que tú digas, me mantengo contigo, y en el presente yo soy tu hijo y sé que vas a bendecir. El futuro puede venir bien, Dios lo sabe solamente. Y también habla de que el Espíritu Santo te va a ayudar a que esa permanencia se mantenga. ¿Qué significa? Dios, tengo muchos problemas, Dios, tengo tribulaciones, mi trabajo, muchas cosas, mi enfermedad. Y si tú clamas a Dios y te mantienes firme ahí, el Espíritu Santo va a venir y te va a reconfortar y te va a ayudar a que lo que se prometió para ti se va a cumplir. ¿Qué tienes que hacer? Esforzarte tú. Dios le dijo a Josué,
esfuérzate y sé valiente. No le dijo, esfuérzate y vete corriendo. Le dijo, esfuérzate y sé valiente, mantente firme, para que la palabra se cumpla en tu vida y para que te dé fortaleza a seguir. Amén. Cierra los ojos, vamos a orar, por favor. Cierra los ojos. Señor Jesús, gracias por esta mañana. Gracias porque tú, Señor, nos permites entender que hay que permanecer en tu palabra, Dios. No hay otra opción en nuestra vida. Podemos tener fe y es poderosa, porque la fe mueve montañas. Tú mismo lo dices, la fe mueve montañas. Hay que creer la palabra, que es importante entender que la palabra es poderosa, pero hay que permanecer en la palabra para que esa fe se cumpla en mi vida, para que esa fe, lo que yo creo, se pueda cumplir. Yo te pido en el nombre de Jesús que mis amigos, mis hermanos, los amigos por internet, y puedan entender que es importante permanecer en la palabra. Creerla es buena, tener fe es bueno, pero es más importante si yo permanezco en la palabra, para que la palabra esté en mí y me alimente y me dé vida y me dé guianza todos los días de mi vida. Y nunca tire la toalla, nunca. Pase lo que pase, está en ti. Tu palabra dice que ni la muerte, ni la vida, ni nada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces tu promesa es real. Pase lo que pase, tu amor permanece siempre. Permítenos entender eso. Si yo permanezco en ti, tu amor estará en mí todo el tiempo. Bendícenos. Bendice a mis hermanos que están viéndonos por internet, y que entendamos que permanecer es lo mejor para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Un aplauso a Jesús, por favor. Fuerte al Señor. Vamos a cantar esta alabanza y les pido que la cantemos y entendamos el mensaje de parte de Dios en esta alabanza. Amén. Donde tú me prometes estar. Levanta tus manos, levanta tus manos. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. No puedo más, no puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Ni por un momento me abandonaste. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Ni por un momento me abandonaste. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí, el Señor está aquí. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti.
encuéntrame otra vez. Espíritu Santo, gracias. Con esta palabra, Señor, que te pedimos que renueve nuestro espíritu, nuestros huesos secos, Señor. Ese espíritu que puede estar ahí, oculto, seco, quizá con problemas de no permanecer, Señor, te pedimos que tu espíritu nos ayude a renovar esos huesos, ese espíritu que está un poco apagado, Dios, para que podamos permanecer en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Señor. Tú nunca te has ido de nosotros, nosotros sí de ti, Señor. Ayúdanos a permanecer y agarrarnos tu palabra y de ti, Señor, y nunca desfallecer. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén, Señor, amén. Un aplauso, Jesús. Amén, amén.